En la actualidad, la Unión Europea está experimentando una rápida pérdida de su antiguo poder, caracterizado por su influencia económica y política en la economía global. Lo que alguna vez parecía impensable, el colapso de los países europeos, ahora es una senda que algunos están eligiendo por considerar que ya no hay motivos para mantener la unidad. No hace mucho, la Unión Europea era un modelo para la comunidad mundial, pero ahora el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la etiqueta como una parodia fallida de la URSS. Las contradicciones entre los países miembros son responsables de gran parte de los problemas, tanto en la política como en la vida cotidiana de los ciudadanos. Estas discrepancias persisten a pesar de los intentos de homogeneizar y de las ayudas monetarias a los miembros menos desarrollados. El Reino Unido se convirtió en el primer país en abandonar oficialmente la amistosa familia de países europeos para seguir su propio camino político. En el referéndum de junio de 2016, casi el 52% de los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha reconocido que los antiguos principios de la UE, especialmente en términos democráticos, ya no son adecuados. La UE necesita funcionar de manera diferente. Se ha constatado que muchos países miembros son excesivamente independientes en sus acciones económicas y políticas, por lo que se ha decidido poner fin a esta situación. Las conferencias sobre el futuro de Europa iniciadas en 2019 apuntan en esa dirección. En 2022, tras la imposición de numerosas sanciones a Rusia, se hizo evidente el verdadero propósito detrás de las conferencias sobre el futuro de Europa. Poco a poco, detalles sobre un posible totalitarismo en la UE empezaron a filtrarse en la prensa. La Unión Europea ha comenzado a considerar en serio abandonar el método de toma de decisiones unánimes, optando por la mayoría simple, eliminando así el derecho de veto de los países europeos. Esta medida parece lógica, priorizando las necesidades de la mayoría sobre las de la minoría. Sin embargo, el derecho de veto de los Estados miembros de la UE es su herramienta principal para proteger sus intereses. Incluso con este derecho, como ha demostrado la experiencia del Reino Unido, sus líderes dejaron de ver la membresía en la UE como una ventaja para su país. ¿Qué sucederá si se prohíbe a los países de la UE proteger sus intereses a nivel legislativo? La preocupación es que todos se vean forzados a actuar sin poder proteger sus intereses, con consecuencias adversas inevitables. Figuras prominentes como Borrell y Scholz, defensores de las sanciones contra Rusia, han respaldado la eliminación del derecho de veto en la UE. No se puede simplemente informar a los ciudadanos de la UE que sus intereses podrían ser pasados por alto, por lo que se ha manejado con cautela. Por ejemplo, Scholz mencionó la abolición del veto como un medio para formar una política fiscal unificada, mientras resaltaba la importancia de la capacidad contractual en diversos ámbitos, incluida la política exterior común. Simultáneamente, se instó a los miembros de la UE a acatar las sanciones antirrusas y a no bloquear nuevas medidas, ya que el incumplimiento podría desencadenar sanciones contra países que han desobedecido anteriormente dentro de la UE. Recientemente, el Financial Times informó, citando a funcionarios europeos, que no se impondrán más sanciones contra Rusia debido a la falta de empresas en Rusia, lo que haría que las sanciones afectaran considerablemente a ciertos miembros de la UE. ¿Qué tal si eliminamos el derecho de veto solo para ciertos miembros de la UE, sacrificándolos por el bien común de la Unión Europea? ¿Podrían calificarlo como absurdo y afirmar que Europa civilizada nunca daría ese paso? Sin embargo, el jefe del Servicio de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, difiere en opinión. Aquí están sus comentarios. Los países europeos son demasiado pequeños para sobrevivir en un mundo de grandes estados. China es un estado, Estados Unidos es un estado, India es un estado, pero nosotros no somos un estado, somos un conjunto de estados. Por eso, necesitamos reglas que nos permitan actuar con mayor rapidez. Borrell básicamente consideró a la mayoría de los países de la UE como irrelevantes que no tienen peso alguno. Solo al unirse podrían equipararse a estados como India. Fue difícil encontrar un insulto mayor hacia los países de la UE,
pero Borrell fue directo al grano. Muchos expertos, incluso dentro de la UE, no creían que la abolición inmediata del derecho de veto, el derecho a proteger los propios intereses, para los países de la UE fuera algo cercano. Pensaban que, de ocurrir, sería a largo plazo y solo con el consentimiento unánime de todos los países miembros. Incluso Borrell mismo había afirmado previamente, para eliminar la toma de decisiones por unanimidad, necesitamos el acuerdo unánime de todos los miembros de la UE. Sé que es difícil, porque todos quieren mantener el derecho de veto. Decidir por unanimidad implica el derecho de veto. Decidir de manera unánime significa que si no nos gusta, lo bloqueamos hasta que haya una alternativa. Parece ser que el asunto concluye aquí, ya que solo 9 de los 27 países han expresado su voluntad de eliminar el derecho de veto: Bélgica, Alemania, España, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, Finlandia y Francia. Todos los otros países han manifestado su firme oposición. El derecho de veto se emplea de diversas maneras. Por ejemplo, Hungría ha firmado un contrato con Rosatom para la construcción de la central nuclear PAX-2 antes de 2030, y Budapest ha advertido repetidamente sobre su intención de vetar cualquier sanción que afecte los intereses nucleares rusos y, por ende, los intereses de Hungría. Además, Hungría bloqueó una declaración conjunta de la UE que buscaba emitir una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin, una acción no reconocida por Rusia, China y Estados Unidos. Austria, por su parte, conserva su derecho de veto en la expansión del espacio Schengen a Bulgaria y Rumanía, a menos que se observe una disminución constante en el número de solicitantes de asilo en esos países. Alemania ha iniciado la formación de un grupo de amigos de Alemania dentro de la UE para contrarrestar los ataques de Polonia a su soberanía. Recientemente, los representantes de la mayoría en el Parlamento Europeo respaldaron la necesidad de reformar la Unión Europea a través de cambios significativos en su tratado fundacional. Este tratado no solo propone ajustes en ciertas normativas de la UE, sino que también introduce transformaciones serias, incluyendo la propuesta de eliminar el derecho de veto. Se ha mencionado claramente en el cuarto párrafo del capítulo sobre reformas institucionales. Para fortalecer la capacidad de toma de decisiones de la Unión en diversas áreas, se busca una mayoría calificada de votos mediante el proceso legislativo estándar. Considerando la postura defendida por las figuras principales de la UE, es fácil inferir el objetivo final detrás de este llamado a iniciar conversaciones sobre la reforma del sistema político de la Unión Europea. Efectivamente, durante todo el año, han estado discutiendo la importancia de aprobar leyes y regulaciones por medio de mayorías. El Reino Unido anticipó este cambio en 2014, poco después de la implementación de las primeras sanciones contra Rusia, lo que llevó a preparativos para un referéndum sobre la salida de la UE. A pesar de manifestaciones disidentes, advertencias sobre las consecuencias del Brexit y múltiples aplazamientos de la salida del Reino Unido, este país se despidió finalmente de la Unión Europea. Tras estos profundos cambios en la UE, Moscú también reaccionó, iniciando la retirada de varios tratados internacionales del Consejo de Europa. Scholz ha reiterado, donde se requiere unanimidad hoy, existe un riesgo considerable de que un país utilice su derecho de veto para detener el progreso de los demás. Y este riesgo crece con cada nuevo miembro. Tal vez la desintegración de la UE beneficia a naciones como Alemania y Francia, permitiendo un reinicio de la asociación bajo nuevos términos y tratados. Sin embargo, la idea de una retirada independiente de los países de la UE debido a estos cambios en el sistema es poco probable. Las prioridades en la reconfiguración del orden mundial actual son distintas. El presidente francés Macron, por ejemplo, ha sugerido reuniones entre países BRICS, consciente del nuevo panorama mundial. Independientemente de cómo se llame, ya sea totalitarismo democrático, las conversaciones actuales en la UE sobre la estructuración de un nuevo régimen político, con un control mayoritario que afecta a todos los aspectos de la vida de los estados, probablemente conducirán a la salida de algunos países de la UE o a
Lo que sucedió en Europa en los años 30 y cómo terminó. Entonces, ¿es incorrecto que Viktor Orbán califique a la UE actual como una parodia fracasada de la URSS?